Buenas noches, saludos cordiales. Este es el programa Hora 25. El tema de esta emisión de nuestro programa es el caso Balda. El 13 de agosto del 2012, el ex asambleísta de Sociedad Patriótica habría sido secuestrado en Colombia. Según Fernando Balda, la orden del secuestro la habría dado el entonces presidente de la República, Rafael Correa, y su ejecución se hizo con agentes ecuatorianos infiltrados. Los autores materiales fueron delincuentes comunes de Colombia. Este caso, que estuvo relativamente hermético durante cerca de 8 años, hoy se encuentra en la primera página de la atención nacional. Esta semana la jueza Daniela Camacho resolvió vincular al caso al expresidente Rafael Correa. Esta situación ha obligado a que el expresidente se presente cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía, que lleva la investigación del caso, tiene indicios de que Correa se valió de mandos jerárquicos para llevar adelante este plagio. Para el exmandatario, lo ocurrido con la justicia en este caso es parte de una persecución política. Ahora considera la posibilidad de pedir asilo en Bélgica o en algún otro país sudamericano. Nuestros invitados entonces esta noche para tratar este tema son las siguientes personas. Agradezco la participación del doctor Caupolicán Ochoa. Él es abogado justamente del expresidente Rafael Correa. Nos acompaña también Ramiro García. Él es el presidente del Colegio de Abogados en Pichincha. Y agradezco la participación de Stalin Raza, abogado penalista. Quiero dejar constancia que para la realización de este programa fueron invitados los abogados de Fernando Balda. Sin embargo, ellos declinaron asistir a esta participación televisiva. Gracias a la audiencia. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El expresidente Rafael Correa estudia la alternativa de pedir asilo político en Bélgica, donde reside con su familia, si la justicia ecuatoriana dicta prisión preventiva en su contra. Y es que si Correa no obedece la disposición de la jueza Daniela Camacho de presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia en Quito, la Fiscalía podría pedir que se le ordene esa medida cautelar con el fin de garantizar el curso del proceso judicial. El pasado lunes, el fiscal Paul Pérez Reina explicó durante la audiencia de vinculación a Rafael Correa cada uno de los indicios que le motivaron a pedir la vinculación del expresidente Rafael Correa en la indagación por el secuestro de Fernando Balda. Además de mostrar audios, testimonios de figuras que revelan una supuesta cadena de mando, cartas de los exagentes que coordinaron el secuestro fallido reportando la situación a Correa, Pérez Reina también presentó el informe de gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia que muestra la existencia de una operación denominada secuestro y que destaca el pago de $43.000 al ex policía de inteligencia Raúl Chicaiza por ese concepto. El documento ya desclasificado a Contraloría en el cual consta por los motivos por los cuales se hizo los pagos y los motivos constan en todos secuestro, una criollada completa poner secuestro en el documento. Lo que pasa es que se creían intocables. Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente ecuatoriano, aseguró que las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de su defendido son falsas. Asimismo, considera que el secuestro de Balda ya se juzgó en Colombia, por lo que no se pudiera juzgar en el Ecuador. Además, se hizo bajo la tipificación de secuestro simple, que en el 2012 no estaba penado en el país y de haberlo estado, ya estaría prescrito. Lo que ocurrió en Colombia, según existe sentencia ejecutoriada, es la tentativa de un secuestro simple no atenuado. Sin embargo, la jueza de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, resolvió que Correa deberá presentarse cada 15 días a partir del 2 de julio. El 18 de ese mes terminará la instrucción fiscal. Nos salimos del estupor de semejante decisión judicial tan arbitraria, tan incoherente, tan grosera. El penalista Pablo Encalada asegura que la medida de presentación periódica de un procesado sirve para garantizar el principio de inmediación. Cuando uno ya es procesado penalmente, tiene que comparecer necesariamente a la audiencia de juicio. Y las audiencias de juzgamiento son
siempre con la presencia de los procesados. Si es que un procesado se encuentra prófugo al término de esta audiencia preparatoria de juicio, la audiencia anterior, se suspende la audiencia de juicio. Y eso es lo que pasaría con el expresidente Correa en caso de él no comparecer. Asimismo, Encalada considera que la medida de prisión preventiva, por ser esta una opción de última instancia, no era aplicable para Correa, por lo que sí se está respetando el debido proceso. El sistema de justicia se ha portado altamente garantista con el presidente Correa. Hay muchísimas personas que están privadas de su libertad en prisión preventiva y sin haber méritos suficientes, que era una política además del gobierno de Correa. Con Gustavo Yalc, con Pepe Serrano, ellos siempre procuraron que todo sea prisión preventiva. Mientras el expresidente decide si pedir o no asilo en Bélgica, las diligencias judiciales por el caso Balda continúan su curso. Analistas coinciden en que la figura de asilo sería innecesaria si es que posee la nacionalidad belga. El asilo es cuando él se considera un perseguido político y entonces el Estado receptor tiene que calificar si realmente se trata de un perseguido político. Es una posibilidad, pero la segunda, si es que él tiene la nacionalidad belga, olvídese. No hay nada que hacer, no lo podemos traer. Él no puede ser extraditado de Bélgica por la nacionalidad de sus hijos, de su esposa. Estaría en una situación de prófugo. Por tanto, lo que le quedaría en ese caso es de esperar los 7 años para que prescriba la acción penal. Esta semana, el exfuncionario que participó en el secuestro de Balda, Raúl Chicaiza, testificó que se comunicó vía telefónica con el exmandatario ecuatoriano en 2 ocasiones por el tema del secuestro. Según su declaración, Correa le habría ofrecido apoyo político, económico e institucional. Bien, vamos a empezar. Doctor Ochoa, quisiera darle la palabra para un primer planteamiento que es algo que se dijo inicialmente cuando empezó este tema a tener atención nacional, y es que habría ya prescrito. ¿Usted cree que eso ha ocurrido? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, le agradezco mucho por su invitación y la oportunidad que me da de debatir con 2 colegas que conocen del tema y que conocen bien del tema y que hacen opinión pública al respecto. Creo que esto es sin duda pues una oportunidad de oro para tratar de manera seria el asunto que se está poniendo a consideración. Yo voy a hablar sobre el tema de la prescripción, que no es mi estrategia más importante, le digo con toda verdad, pero antes quiero partir de un antecedente. Yo creo que es necesario primero ubicarnos en el tema. ¿Realmente está haciendo la justicia ecuatoriana un esfuerzo para perseguir y para sancionar un delito? Yo creo que esta es realmente la primera pregunta que debemos plantearnos, porque todos, absolutamente todos los que estamos aquí, con seguridad, las personas que nos escuchan, estarán de acuerdo en que nadie se prestaría para que se consagre una impunidad. Dicho de otro modo, para que un delito cometido no sea sancionado de manera adecuada. ¿Realmente la justicia está pretendiendo perseguir un delito cometido o se está utilizando el proceso penal para alejar con una eventual orden de prisión de la vida política a un ciudadano controversial que ha suscitado tantas pasiones, una de favor, otra en contra, en la historia actual del Ecuador? Yo creo que este es el primer problema. Vamos a tratar eso, doctor, no hay problema. El argumento de la prescripción, entonces, para usted no es sustancial. Yo creo que es un argumento que está presente, es una posibilidad que está presente. Efectivamente hay una infracción que se ha cometido en Colombia en el año de 1982, todo dependerá de cómo se califique esta infracción. En Colombia esta infracción ha sido calificada como un secuestro simple atenuado, porque además hay una suerte de acuerdo reparatorio entre los delincuentes y el Estado colombiano y la justicia colombiana, por eso han cumplido ellos 60 meses de prisión. Esta figura trasladada, digamos, al Ecuador, advirtiéndose de que este tema, estos mismos hechos ya fueron juzgados en el Estado colombiano en ejercicio de la potestad jurisdiccional que tiene ese Estado derivada de su soberanía como Estado, pues si esto ya fue juzgado habrá que discutirse también si puede volverse a juzgar en el Ecuador. Son temas que podemos conversar ahora. Pero es cierto, o sea, vale primero detectar cuál es la figura. Si es que fue un secuestro simple atenuado, ¿eso equivale a qué? Eso equivale a un delito de plagio que en el Ecuador estuvo tipificado en el artículo 188. Habrá que ver si es que se dio con violencia, si no se dio con violencia, si es que efectivamente los secuestradores entregaron al secuestrado antes de que se inicie el proceso. Todo dependerá de aquello, para saber si efectivamente pues, han corrido los 5 años para que opere la prescripción. Gracias, doctor. El doctor Ochoa ha planteado esto como elemento fundamental. ¿Se está haciendo justicia? ¿La justicia está haciendo un esfuerzo para que brille la verdad, doctor? Gracias, Andrés. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, yo creo que este es un caso que tiene que tramitarse como cualquier otro caso. O sea, es fundamental que a este caso no se le dé ribetes
adicionales a aquellos que tendría cualquier caso que se tramite en nuestra Administración de Justicia. Es inevitable, si está de por medio un expresidente, hay una connotación especial. Puede haber una connotación política externa, pero lo importante es que los órganos judiciales lo tramiten tal cual lo harían con cualquier otro caso de similares características. Eso por un lado. No estoy de acuerdo con el tema de la prescripción. Creo que el artículo 189, numeral 6 del Código Penal anterior es muy claro. Conozco la sentencia que ya se emitió en el caso colombiano, y ahí se habla de introducción con violencia al carro y la forma en que fueron luego interceptados por la policía, etcétera. Esto nos ubica en el caso del plagio con violencia que, de acuerdo al 189 numeral 6, tenía en el Código Penal anterior, que es cuando, además, no fue en 1982, fue en 2012. Perdón, estoy equivocado, no se preocupe. Fue en 2012, que se penaba con una reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años, lo que significa que el plazo de prescripción era de 10 años. Entonces, siendo 10 años, estamos totalmente dentro del tiempo. Punto 1. Punto 2, no cabe hablar del ne bis in idem, es decir, del no dos veces, el non bis in idem, no dos veces por la misma causa, porque en este caso los procesados son otros. No puede procesarse dos veces a la misma persona por los mismos hechos, lo que no significa que no pueda procesarse dos veces los mismos hechos en caso de aparecer otros procesados, por supuesto. Y esto eventualmente podría generar inclusive un tercer procesamiento, porque estamos viendo, por ejemplo, que acá no están procesados los que ordenaron los pagos a la gente Chicaiza, por decir algo. Claro, que es un caso de peculado clarísimo. O sea, mal uso de fondos públicos, destinar fondos públicos para la comisión de un delito. Están procesados y sentenciados los autores materiales. En Colombia. En Colombia. Ahora, lo que se está discutiendo, y eso es lo que se tiene que discutir, además, con todas las garantías de debido proceso y bajo presunción de inocencia, ¿quiénes fueron los que ordenaron, organizaron, planificaron este tema desde Ecuador? Stalin Raza. Buenas noches. Buenas noches también a los compañeros de panel. Sí, yo coincido con el doctor Ramiro García en eso. Voy a coincidir en ambos temas. No coincido en la tipificación. Yo creo que se trata del plagio del 189.4, más bien, porque el tema del vehículo era para el caso del secuestro express, denominado secuestro express. Pero bueno, es un tema técnico que no. Sea el uno o sea el otro, eran sancionados con reclusión, y siendo reclusión, la prescripción de la acción era de 10 años. Aplicando principio de favorabilidad del COIP actual, 7 años, porque el máximo de la pena para el secuestro hoy día es 7 años. Del 2012 al 2019 se cumplirían esos 7 años, y entonces todavía no hay tal prescripción. En el caso del ne bis idem, de la prohibición de juzgar dos veces a la misma persona por los mismos hechos, coincido plenamente con el doctor García, efectivamente se puede volver a juzgar los mismos hechos cuando hay personas diferentes, ¿sí? Más todavía cuando existen delitos de carácter transnacional, como este, porque se ha producido en un estado y se ha terminado su consumación, se ha concluido en otro estado. Entonces hay que mirar también ese contexto. Lo que a mí me llama la atención es que, siendo un delito en el que participan agentes estatales, donde la imputación que hace la Fiscalía, no quienes estamos opinando, es que habrían sido ordenados e instruidos por altas jerarquías del Estado ecuatoriano, el caso siga tramitándose como un caso de delincuencia común. ¿Qué? De asociación ilícita y de secuestro bajo la figura de delincuencia común. Cuando hay agentes estatales, cuando hay una estructura organizada de poder, no es delincuencia común. ¿Crimen de Estado? No se llama, para ser precisos, delito de grave violación de derechos humanos. El secuestro y la asociación ilícita bajo el contexto de una grave violación de derechos humanos. Ramiro, sobre esto. O sea, es decir, a ver, cuando yo digo que esto se tiene que procesar como cualquier otro caso, a lo que me refiero es que no puede haber ni un relajamiento ni una tergiversación de las garantías de debido proceso. Pero el hecho de que se esté utilizando la justicia para la persecución. A ver, primero, ¿qué persecución? Es decir, acá lo que se está procesando es un delito. Tenemos, por un lado, un secuestro que ya está debidamente probado. Es decir, si hay algo que no podemos negar y controvertir, es que hubo el secuestro. Esto ya fue juzgado y ya tiene sentencia condenatoria y ejecutoriada en Colombia. Ahora, lo que estamos discutiendo acá, y se tiene que discutir, insisto, bajo garantías de debido proceso y presunción de inocencia, es quiénes fueron los que organizaron, ordenaron, planificaron este secuestro desde acá, si es que lo hubo. Porque de lo que nos está diciendo el expresidente Correa en declaraciones ayer en CNN y en otras de Ecuador Inmediato, es que el que organizó todo fue el agente Chicaiza. Es decir, el agente Chicaiza tenía tal poder que él ordenó
los pagos, que él planificó el secuestro y además que lo hizo, quién sabe por qué. Es decir, un día el agente Chicaiza amaneció y dijo, hoy entró el entusiasmo. Hoy lo secuestro a Balda. Doctor Ochoa. Bien, yo quiero insistir en el tema que para mí es el eje central de esta conversación, y es el hecho si es que realmente hay la intención de perseguir un delito. Si es así, que bueno que sea y que ojalá se establezca la verdad, que creo que es lo fundamental. O si se está utilizando un proceso penal, simulando algunos hechos, generando algunos indicios de que en su momento podrían convertirse en prueba para vincular a una persona que no tiene ninguna participación y que eventualmente podría subyacer dentro de esto la intención, reitero, de marginar de la actividad política a un ciudadano de la talla de Rafael Correa, un ciudadano controversial en la vida política nacional. Y cuando digo esto, pues parto de algunos elementos que también quisiera ponerlos a esta suerte de filtro que es el criterio de los colegas que son enterados de estos temas para saber qué opinan sobre el asunto. Miren, comienzo yo por lo siguiente. Se ha dicho que hay una audiencia de vinculación legalmente válida, celebrada de conformidad con las normas procesales. Sin embargo, ahí surge mi primera inquietud que quisiera consultarles a los colegas. La audiencia de vinculación, para que sea tal, tiene que contar con la participación de un señor que tenga la calidad, que ostente legítimamente la calidad de fiscal de la República. Lo dice el artículo, si es necesario lo citaré, el artículo 195 de la Constitución, lo dice además el artículo 411 del COIP cuando habla de la titularidad de la acción penal pública. No puede haber acción penal pública sin la imputación, sin la acusación del fiscal legítimamente designado. ¿Usted cuestiona la presencia y aquí hay un problema del fiscal? Que es perfectamente claro, más allá de todo lo que está ocurriendo en el Ecuador, a partir de la designación del Consejo Transitorio, etcétera. Pero hay un problema, el señor fiscal no está posesionado legalmente, está actuando sin posesionarse. ¿Qué es lo que dice el artículo 120, numeral 11 de la Constitución? El fiscal tiene que posesionarse ante la Asamblea Nacional. Esto no ha ocurrido. Yo he hecho indagaciones, tengo una certificación en donde me dicen que esta posición no ha ocurrido. Entonces, ahí hay un tema central. Es decir, estamos asistiendo a un proceso, todavía no estamos en etapa del juicio, algunos colegas me van a corregir por la falta de presión en estas categorías procesales. Estamos iniciando un proceso de instrucción contra un exmandatario de la República cuando tenemos esta debilidad. Cuando yo argumenté aquello en la audiencia, la señora jueza me dijo, no, los actos de la administración pública se presumen legítimos. Creo que esta no es una respuesta. Yo creo que sí deberíamos tener la certeza primero que el fiscal cumplió con este requisito fundamental, está posicionado, es decir, pero está usted no actuando resuelve legítimamente. si es que Correa es o no culpable del secuestro. Primera cosa, la preocupación suya es que no se están cumpliendo estos... No, yo voy a sostener, y lo haré con todo respeto y con argumentos de que no existe ningún elemento de convicción que en este momento pueda llevarnos a sospechar que el economista Rafael Correa es autor intelectual o autor mediato, como ustedes quieran llamarlo, de este acto delictivo que se está sobre esta apreciación de que el fiscal no es el llamado a llevar adelante este proceso. Bueno, lo que estaríamos poniendo en lista de debate es la legitimidad de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que está diciendo transitorio. en otras palabras. Desde mi punto de vista, existiendo un mandato ciudadano expresado en un ejercicio de democracia directa, creo que todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana ha sido legítimo. En este caso, es el Consejo de Participación el que ha nombrado al fiscal y el fiscal está debidamente ¿Y cuál es el argumento para sostener eso? ¿Perdón? ¿Cuál es el argumento para sostener que tiene validez lo que está haciendo el Consejo de Participación? Porque la pregunta 3 de la consulta popular. Con la consulta popular. Está claro que hubo un mandato ciudadano que entregó al Consejo de Participación Ciudadana facultades extraordinarias que no se encuentran en la ley, que tienen además rango constitucional. Está claro, desde mi punto de vista, que el Consejo de Participación, dentro de ese ámbito de potestades, nombró un fiscal, lo posesionó y que este fiscal está actuando legítimamente. Lo posesionó, no lo posesionó la Asamblea, que era la llamada a posesionarlo. Yo quiero profundizar un poquito sobre este tema. ¿Por qué? ¿Está de acuerdo con el doctor Ochoa? No, el doctor Paul Pérez Reina es el fiscal subrogante. Ya está. Que está actuando en reemplazo del fiscal Vaca Mancheno, que dejó de ser fiscal por el juicio político que se produjo en la Asamblea. El fiscal subrogante reemplaza de pleno derecho al titular cuando el titular está ausente de manera definitiva, en este caso. Y no necesita posesionarse ante la Asamblea, porque la subrogación se produce de pleno derecho. Lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio es reconocer que el doctor Paul Pérez Reina es
el fiscal subrogante, no la doctora Tania Moreno. No es ese realmente el razonamiento del Consejo de Participación Ciudadana. Ellos lo que hicieron es encargar a la Fiscalía General. Tampoco existe la figura de fiscal encargado, por eso inclusive él firma en todas sus providencias, en todos sus impulsos fiscales, él firma como fiscal general encargado. Simplemente, si no está vigente la Constitución, entonces yo retiro mis palabras. Si los criterios del Consejo, sus decisiones están por encima de lo que establece la Constitución, entonces yo tendría simplemente que pedir disculpas. Pero en cambio, si yo sí leo la Constitución, ya que hemos estado insistiendo en reiteradas oportunidades, que tiene que aplicarse la Constitución. Se dijo que, por ejemplo, para efectos de solicitar la autorización de la Asamblea para iniciar el proceso penal en contra de Rafael Correa, no era necesario porque la Constitución decía tal cosa, que ya no era necesario aquello. Pues si en determinadas cosas utilizamos como argumento el precepto constitucional y en otras cosas evadimos de ese precepto, ciertamente yo ya me confundo. El numeral 11 del artículo del 120 de la Constitución, me parece que el numeral 10 también del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dicen que el fiscal, para entrar a ejercer sus funciones, que no es el caso de un fiscal subrogante en el que estamos, tiene que posesionarse. Y esa posesión no puede hacerse ante el Consejo de Participación Ciudadana, porque en ese sentido no está el mandato. Para designarlo sí, pero no para posesionarlo. La posesión de estas altas representaciones del Estado, de acuerdo con la Constitución, tiene que hacerse ante la Asamblea Nacional. Y este es un asunto que bien podría superarse. Bastaría que el señor doctor Pérez Reina ponga un oficio a la señora presidenta de la Asamblea y diga, oiga, fije día y hora para posicionarme y con eso queda resuelto el problema. Pero es que no necesita. No necesita porque es el fiscal subrogante, pues. Es el fiscal titular. Ante la ausencia del titular, claro, asumió subroga. Y para eso no necesita ni posesionarse ante la Asamblea ni autorización absolutamente de nadie. El subroga de pleno derecho. Está en plenas capacidades de funciones. Doctor, le gustaría que me ayude a esclarecer esto porque yo tengo esa duda y yo lo que estoy es compartiendo esta duda públicamente. Bueno, pero está explicado. Como fiscal subrogante está encargado de la Fiscalía General hasta tanto se nombra el titular. El subrogante fue otra persona, yo entendía que la fiscal subrogante era la doctora Tania Moreno, ella fue suspendida de sus actuaciones, se designó otra persona. No existe tal subrogación, solamente examinemos los procedimientos y vamos a llegar a esa conclusión. Yo creo que estamos llevando el debate a temas tan formales. No. Que estamos, pero me parece... Lo que ocurre es que si es que no está bien el proceso, ya está. Vea, yo respeto como el que más la estrategia de litigio de mis colegas, y más todavía como presidente del Colegio de Abogados. Ya. Pero yo creo que en este punto ya no estamos discutiendo si el señor Correa mandó o no a secuestrar, sino si el señor Paul Pérez se posesionó o debía o no debía posesionarse ante la Asamblea para poder ejercer la acción penal. Sensación de que no hay argumentos para defenderlo a Correa y frente a eso... Lo que estamos conversando, hemos dicho, y usted lo planteó muy bien, distinguido colega, es de que hay un proceso penal que debe llevarse pues con absoluta rigurosidad, observando las normas del debido proceso, respetando la presunción de inocencia, porque usted decía muy bien, ¿no? Porque esté una figura política allí, debería tratarse de otra manera. Y yo tengo la sensación, que creo que es la sensación de muchos ecuatorianos, de que en este proceso subyace la intencionalidad política de apartar de la vida pública a un ciudadano ecuatoriano. Okay. Y le voy a dar otros elementos, si usted me permite. Hagamos una pausa y, doctor, tengo que atender la publicidad, pero doctor Stalin, si es amable, lo más rapidito. Sí, a mí me parece que sí es importante aclarar el tema de la participación del fiscal general. Porque recordemos lo que ocurrió en el Consejo de Participación Transitorio. El Consejo de Participación analizó en el proceso de evaluación que tiene por mandato popular la actuación del Consejo de la Judicatura para designar el fiscal subrogante. El Consejo de la Judicatura designó fiscal subrogante a la doctora Tania Moreno. El Consejo de Participación en su proceso de evaluación dice estuvo indebidamente hecha esa designación, porque al que le correspondía es al doctor Paul Pérez Reina, porque tenía la más alta puntuación en el concurso para la carrera fiscal. Y vamos a reconocer que el fiscal subrogante es el doctor Paul Pérez Reina. Esto fue lo que hizo el Consejo de Participación. Más allá de las formas en las que está haciendo, incluso de manera simbólica, el Consejo de Participación las cosas, lo jurídico es que el doctor Pérez Reina está en calidad de subrogante ejerciendo la función porque su titular está ausente. Vamos a hacer una pausa, vamos a la publicidad, enseguida retornamos para responder esto que acaba de señalar el doctor Ochoa. La pretensión es apartar a Correa de la vida política del Ecuador. Y también queremos analizar si Correa es responsable del secuestro a Fernando Balda. En un instante con usted.
La investigación sobre el secuestro de Fernando Balda es el primer caso en el que se vincula al expresidente Correa desde que dejó el poder en mayo del 2017, pese a que ha sido llamado a comparecer ante la Fiscalía por otros 4 procesos, en lo que se ha cuestionado su manejo de los recursos públicos, el excesivo endeudamiento del país, los contratos petroleros y el acceso a información privilegiada sobre los atentados que sufrió Ecuador en la frontera norte a inicios de año. Sin embargo, su vinculación al caso Balda pone en tela de juicio el respeto de los derechos humanos de los opositores a Correa durante su mandato. Luego de 6 años guardando polvo, el caso por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda ha dado tal acelerón en los últimos 6 meses que ha alcanzado al expresidente Rafael Correa. Existe un expediente bastante extenso con evidencias contundentes sobre un crimen de Estado. El problema que tiene ahora Correa radica en que todas las investigaciones y pericias procesales apuntan a que la orden para secuestrar a Balda fue dada en Carondelet, ahí en el despacho presidencial. Para el analista Luis Verde Soto, este caso pudiera compararse con el caso del economista Calderón Muñoz, ex candidato presidencial y figura de oposición a la dictadura militar. En la transición a la democracia hubo un intento desde el Ministerio de Gobierno de generar un escarmiento a un autor político. Ordenó un acto de violencia contra el economista Calderón. En ánimo de Correa hubo el intento de escarmentar a quienes hacían disidencia en país, un deterioro total de la política. El caso Balda es especialmente relevante por varias razones. Una de ellas es que cuando se produjo el enjuiciamiento y posterior condena, así como cuando la prensa colombiana reportó el intento de secuestro, el tema fue prácticamente ignorado en el país. También es relevante por el hecho de que fue la SENAIN, que ahora será desmantelada por orden de Lenín Moreno, la ejecutora de todo el operativo en Colombia. Para el politólogo y profesor universitario Santiago Basabe, el caso Balda pudiera dar pie a otra denuncia de violaciones a derechos humanos durante la década del correato. Es un punto de partida. El caso del asesinato vil del general Gabela es otro de ellos, el caso del periodista Valdivieso en Guayaquil es otro de ellos, pero creo que hay muchos casos anónimos de gente, de ciudadanos comunes y corrientes que nunca presentaron denuncias por temores, seguramente. En tanto, es inusual que un Estado se autoincrimine y autojuzgue, lo que sucedió con la declaración del fiscal Pérez Reina, que determinó un posible crimen de Estado en el secuestro de Balda. Para Basabe, la vinculación de Correa tiene un componente político. Es un tema judicial que evidentemente de por medio tiene un tema político, ¿no? Aquí estamos indiciando a la persona que tuvo el poder político y tuvo la hegemonía política en el país durante una década, y eso no es menor. Toda esta serie de procesos judiciales que da cuenta de la forma como se administró el país durante estos 10 años, de los abusos que se cometieron. Asimismo, en la Asamblea Nacional varios son los criterios respecto a la decisión de la jueza Daniela Camacho, quien ordenó la vinculación del exmandatario en la investigación del secuestro de Balda. Tiene que presentarse, tiene que dar la cara ante la justicia que ellos mismos construyeron. Rebasan inclusive las propias posibilidades que tendría el expresidente de presentarse cada 15 días. Correa y sus defensores han insistido en calificar el proceso por el secuestro de Fernando Balda como una persecución política en su contra, orquestada desde la actual presidencia de Ecuador para evitar su eventual regreso al poder. Bien, vamos a la segunda parte del programa y quiero destacar las expresiones, las palabras del doctor Ochoa que nos permite iniciar este segundo segmento, y es que hay la pretensión de apartar a Correa de la vida política, doctor García. Bueno, eso queda para los políticos. Yo, en mi caso, yo jamás he tenido ninguna militancia, nunca he sido parte de un partido político, jamás he optado por un cargo de elección popular, así que me considero parte de la academia como catedrático universitario en el país y fuera del país. Así que, vea, lo que piensen los políticos y los cálculos que hagan son lo de menos. Insisto en lo que dije en la primera parte. Este es un caso que tiene que tratarse bajo todas las garantías del debido proceso y como cualquier otro caso. Lo peor que se podría hacer es darle a este ribetes diferentes en lo procesal, en lo sustancial. Pero hay políticos indicios, afuera, hay señales que pueden conducir a pensar que Correa está involucrado. Pero evidente, pues, o sea, si el agente Chicaiza, a ver, primero, el derecho es un ejercicio de lógica, más allá de la técnica jurídica. O sea, que nos vengan a decir
como dijo el presidente Correa ayer, que fue el agente Chicaiza el que organizó toda la fiesta, por sí y ante sí, que él fue además el que tenía el poder suficiente como para disponer el que se le entregue una cantidad importante de fondos públicos, que además amaneció un día pensando en, hoy voy a secuestrar al señor Balda, a mí me parece que nos están tomando el pelo, insisto. Si con alguien fue virulentamente agresivo, digamos, el expresidente Correa en sus sabatinas, fue con el señor Balda. Y está claro las discrepancias que mantenía. Ahora, esto se tendrá que dilucidar dentro del proceso y bajo pruebas. Lo que sí hay que dejar en claro algo. Esto se está procesando con los fiscales nombrados por el Consejo de la Judicatura de Correa, con los jueces, porque, ojo, la señora jueza Camacho no era jueza antes del correísmo. Ella fue nombrada por el Consejo de la Judicatura de Yalca. Y además se le está procesando con las normas propuestas por el señor Correa y aprobadas en 2014. Ayer yo me mataba de la risa viendo que despotricaba el expresidente Correa en contra de la cooperación eficaz. Pero quien propuso la cooperación eficaz fue él. Esa figura se estableció. Pero claro, la delación premiada la metió él. Yo voy a referirme luego a aquello de la cooperación eficaz, sin embargo, tratando de sustentar mi argumento de que se está simulando un juicio penal que podría tener antecedentes con lo ocurrido en Colombia para apartar de la vida pública al economista Rafael Correa, quiero abonar con otro elemento. ¿Qué es lo que efectivamente ocurrió en la audiencia de vinculación cuando se discutió el tema de las medidas cautelares? Recuerde usted que el señor fiscal general encargado, no posesionado, no le pidió a la jueza que dictara orden de prisión preventiva y argumentó en el sentido de que la prisión preventiva era una medida de última ratio, que el economista Correa había comparecido al proceso, que tenía su defensa, que además dio las versiones cuando fue convocado para aquello, etcétera, toda la argumentación procesal pertinente, porque lo hemos dicho aquí, todo el mundo sabe, la prisión preventiva es una medida excepcional. Pero luego, pues el señor fiscal pide que se le ponga un grillete electrónico, como se llama ahora este dispositivo, que si es que usted me pregunta si estoy de acuerdo con él, yo le diría ciertamente que no, que me parece esa una medida infamante, que esté en el COIP, que haya sido hecho por esta Asamblea, así debe ser. Yo no comparto ese punto de vista, tengo derecho a discrepar. Para todos los ciudadanos, mi opinión, para todos los ciudadanos, considero que, salvo que alguien considere que esa es medida mejor, una medida que aventaja su situación presal para no estar detenido o presentarse periódicamente. En mi opinión, no me gusta a mí ese dispositivo electrónico, he de decirlo con absoluta verdad. Pero él primero pide eso, que era inviable, pues es muy difícil desde Quito monitorear un aparato de estos que está en el otro continente, me parecía inviable aquello. Y en segundo lugar pide que se presente periódicamente, sin fijar ni una semana, ni 15 días, ni un mes, que se presente periódicamente a una delegación diplomática del Ecuador en Vija, como debería hacerlo de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior. Este es el pedido de la Fiscalía. ¿Qué es lo que hace la señora jueza? La señora jueza pide media hora de receso, se la fuera, regresa con la ley, nos lee la ley parcialmente, la Ley de Comercio Exterior, omitiendo el artículo 4, y le dice al fiscal, reformule su pedido. Reformúleme, porque no le puedo dar aquello de que se presente periódicamente a una delegación extranjera. Reformúleme. El fiscal se queda estupefacto, como todos nos quedamos. No es función de la jueza pedirle eso a un fiscal, estaba invadiendo la esfera procesal de otra función del Estado, no es de otra función en realidad, de otro organismo del Estado. La Fiscalía también es parte de la función judicial, de acuerdo a la Constitución. Le pide que invadiendo, rompiendo el principio dispositivo, coaccionándole al fiscal para que cambie de pedido. Pero doctor, me parece que hay un error en su estrategia. Usted no señala que Correa es inocente. Lo que dice es que no se han cumplido ciertas... No, es que ya voy a referirme a aquello, además a aquello de la colaboración eficaz. Yo estoy defendiendo a Correa porque estoy convencido de que él no ha cometido ningún delito. Volvemos con usted, hacer notar estos elementos que nos llevan a pensar de que se está utilizando la justicia para proscribir lo de la política. Doctor Raza. Me parece que es un poco excesivo eso. ¿Excesivo qué? Perdón. Afirmar que con esto se prueba que la justicia está siendo utilizada para perseguir a Correa. Sí me parece un ejercicio de improvisación de parte de la Fiscalía y también una decisión desafortunada de parte de la jueza que está a cargo del caso. Tanto el contradictorio pedido de que se presente el expresidente Correa en el consulado de Bélgica y que al mismo tiempo le pongan el brazalete electrónico, porque claramente quienes litigamos todos los días sabemos que ese brazalete electrónico en Cayambe ya no tiene señal, no se diga en Bélgica.
Entonces, sí, me parece que hay una contradicción, un ejercicio de improvisación, en fin. Y lo que sí me parece también desafortunado es ordenar en reemplazo de eso la presentación de cada 15 días del expresidente Correa. ¿Por qué? Porque justamente una decisión como esas da lugar a este tipo de impugnaciones y da lugar a que se apresuren acontecimientos que no deben apresurarse, como por ejemplo que se empiece a hablar de este tema, a especular de este tema del asilo político en Bélgica, del asilo político en Madrid de parte de otros de los procesados, porque empieza a ensuciar la cancha que, como hemos dicho, se quiere que se dé en el mejor de los ambientes con la mayor de las garantías del debido proceso. Entonces me parecen dos cosas: desafortunada la decisión de la jueza y un ejercicio de improvisación por parte de la Fiscalía, haber pedido dos cosas que son incompatibles. Yo tengo una pregunta más que un... ¿Usted, doctor Ochoa, ya pidió la revisión de la medida cautelar? No, esto voy a hacerlo en los próximos días, eso es lo que me corresponde hacer. Pero claro, o sea, pida la revisión de la medida cautelar, pues, dando todos estos argumentos. Y yo creo que lo procedente, y en eso coincido plenamente con el doctor Raza, sería que la jueza deje sin efecto, claro, revise la medida cautelar, teniendo en cuenta que tiene su residencia fuera del país. Lo importante es que comparezca a juicio. O sea, a mí lo que me parece es importante saber si Correa es responsable o no. Pero por supuesto, eso es lo fundamental. Eso es lo que tiene que discutir. Ahora, el doctor ha señalado que su defendido es inocente. No es la posesión del fiscal, no es el tema de la prescripción, que desde mi punto de vista no cabe, menos todavía el non bis in idem. No. A ver, ¿Correa mandó o no mandó a secuestrar a Balda? Punto. Es lo que tenemos que discutir. Ahí está. Yo creo que sí, pero es importante. Y de acuerdo a la gente Chicaiza, las órdenes directas las recibía vía telefónica del expresidente. ¿Y el agente Chicaiza tiene autoridad para esto? Bien, bueno, yo agradezco el consejo que acaba de darme públicamente el colega de que presente de inmediato la solicitud para que se sustituyan las medidas. Yo creo que eso es absolutamente pertinente. Claro. Y espero que efectivamente la jueza se imbuya de la sensatez que aconseja el señor doctor en el sentido de que debe aceptar esas medidas, la sustitución de esas medidas. Yo creo que esto es sumamente importante para el conocimiento de la opinión pública. Ahora bien, para poder hablar, bueno, primero yo no me atrevo a que en un panel como estos podamos establecer si es inocente o culpable. Esa es una tarea que tiene que hacer el juez. Pero finalmente esa es la aspiración del pueblo ecuatoriano, es la aspiración de la justicia, es la aspiración suya. Exactamente así, porque a veces ese es el problema, de que a veces sentenciamos o declaramos inocentes en los medios o en las controversias o en los encuentros a las personas y no entendemos que quien tiene la potestad de hacerlo exclusivamente es la administración de justicia. Yo creo que esto es importante también reivindicarlo. A veces inocentes son condenados en los medios y a veces culpables son consagrados ángeles en los medios de comunicación, y esto entiendo yo que es una perversión con la cual tampoco ninguno de nosotros va a estar de acuerdo. Ahora bien, ¿cuál es el elemento de convicción madre con el cual está trabajando la Fiscalía? Porque si nosotros vemos los 15 o 17 elementos de convicción que formuló en la audiencia de vinculación, vamos a ver que todos son tan banales, tan superficiales, tan intrascendentes, tan fatuos, que efectivamente nos llevarían a pensar que la Fiscalía no va a tener elementos para convertirlos en prueba en una audiencia de juicio. Quizás la prueba madre que ellos están construyendo es la de la colaboración eficaz con el testimonio anticipado que dio el señor Chicaiza y su compañera de aventura, su nombre se va a este momento, una policía. Miren, ¿qué es la colaboración eficaz? Primero, y los colegas lo saben, la ciudadanía quizás tenga expectativa de saberlo. El artículo 491 del Código Integral Penal dice: se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministros de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas, y esta palabra en la cual yo quiero poner énfasis con la venia de ustedes, y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o que permitan la identificación de sus responsables, etcétera, etcétera. Lo que afirmó el señor Chicaiza, que es una novela terrible, tiene que ser comprobable. Pero él ha dicho cosas muy importantes que a veces, por este afán de dar un criterio en donde subyacen prejuicios, subjetividades, nos olvidamos. La primera parte del testimonio de él debe ser tomado en cuenta en toda la fuerza que tiene. ¿Qué es lo que él nos contó? Él lo que nos cuenta es que en junio del año 2012, estamos hablando, perdón, yo me equivoco a veces, como soy del otro siglo, disculparán ustedes. Todos somos. Pero está bien, es verdad. Todos somos. Pero que en el 2012 se le llamó por parte de la Dirección General de Inteligencia de la Policía para encargarle que realice una tarea de agente encubierto
cuáles eran las tareas que le dieron a él como agente encubierto de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, no de la SENAIN. Y en existe también una gran confusión, por eso que se dice, ¿cómo es que los cheques que dice que pagó la SENAIN vienen de la Dirección General de Inteligencia? Chicaiza era un agente de la Dirección General de Inteligencia. ¿Qué es lo que le encargan? Le encargan que se infiltre, que investigue sobre actividades delictivas que supuestamente se estaban realizando en Colombia, donde se organizaba una actividad criminal de hackeo, de interferencia de llamadas, de hackeo de correos electrónicos, de interferencia en las computadoras de los ciudadanos ecuatorianos, y que se estaba allí formando una organización que tenía esta finalidad de altísima técnica, pero que ponía en riesgo la seguridad interior del Estado. Tanto es así que inclusive este grupo de agentes, de técnicos, de ingenieros electrónicos, tenían ya una base en Manta, a donde vienen a activar esa base, inclusive con la participación de Chicaiza como agente encubierto. Y le dicen, vaya, vincúlese en este acto que va a haber en tal hotel, ahí va a estar el señor Uribe, va a estar este coronel Pazmiño, va a estar fulano, sultano y mengano, y allí también va a estar Balda, y usted introduzca hacia allí y comience a tratar este tema. Y comienza Chicaiza a tener una negociación con Balda. Una pausa ahí, por favor. Hay una precisión que el elemento de convicción fundamental del que parte Fiscalía es la sentencia condenatoria ejecutoriada que ya se emitió por parte de la Administración de Justicia colombiana, en donde se establece que el secuestro hubo. Es decir, si hay algo que no podemos debatir ahora, es si se secuestró o no se secuestró. Si se produjo o no el secuestro. Ya, el secuestro fue ya discutido, debatido por la Administración de Justicia de Colombia, y existe además la sentencia ejecutoriada contra 3 o 4 personas. Sí, es decir, ahora lo que se está discutiendo acá es si ese secuestro materialmente realizado en Colombia fue o no ordenado, organizado y pagado, porque además de lo que resulta evidente es que fue pagado con fondos públicos. Ahora, lo que se está queriendo decir por parte de la defensa del expresidente Correa, y me parece respetable, es el expresidente no tenía nada que ver, fue la Dirección de Inteligencia de la Policía la que se le ocurrió que había que secuestrar al señor Balda, y de pronto el agente Chicaiza por sí y ante sí decidió un día, bueno, hoy me levanto y voy a secuestrar al señor Balda. Las cosas no funcionan así. O sea, yo creo que a mí me parece un poco una tomadura de pelo. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ochoa en que todo lo dicho en la cooperación eficaz tiene que ser comprobado. Porque no es suficiente con que se diga Andrés Carrión me mandó a secuestrar para que Andrés Carrión lo condene. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y es más, yo en 2014 advertí todos los peligros que podía generar la inclusión de la delación premiada. ¿Sabe qué hizo el señor Correa? Me insultó en una sabatina por decir eso. Por decir justamente que podría darse falsos positivos, que podría distorsionarse probatoriamente y que esto de la delación premiada tenía que, además, acotarse de tal manera que no pueda generar este tipo de distorsiones. Pero bueno, a la final... Ok, doctor Raza. Sí, yo también estoy de acuerdo en que los temas que son objeto de la cooperación eficaz tienen que ser comprobados. Y contrastados y cruzados con otros elementos, con documentos, con más versiones, con pericias técnicas y con todo lo que sea necesario. Porque tampoco podemos hacer ahora la conversión de Saulo para los que están haciendo la cooperación eficaz. Recordemos que ellos fueron los agentes que tomaron contacto con delincuentes en Colombia para secuestrar a una persona. O sea, porque si la idea era infiltrar un agente para realizar un procedimiento de seguimiento, vigilancia y después para traerle a cumplir una sentencia judicial que tenía el señor Balda pendiente en el Ecuador, si hubieran usado los canales judiciales, diplomáticos y policiales oficiales, formales, que existen. Porque además es la intromisión en un tema de otro país, primero, soberanía del... Contratan sicarios. O sea, no es que actuaron a través de agentes de policía colombiana, ni mucho más. Es más, cuando el señor Balda es aprendido, mejor dicho, cuando es liberado de sus secuestradores, es aprendido por la policía, se dan cuenta de que estaba en un estatus migratorio irregular y lo deportan. Es decir, si la intención era deportarle, solo tenía que ir donde el policía de la esquina, cogerle al señor Balda, treparle un avión y acá. Entonces la pregunta era, ¿qué era lo que querían hacer con el señor Balda? Si contratan a personas que no eran agentes oficiales ni mucho menos y que ahora están condenadas y cumpliendo pena de 48 meses en Colombia por secuestro simple. Ahora, para concluir la idea, lo que yo quiero decir con esto es que el desafío que tiene en este momento la Fiscalía es presentar, en el momento en el que tenga que formular su acusación o su abstención de acusar, presentar una teoría sostenible, un caso que tenga fundamentos, no solamente basarse en una cooperación eficaz o 2 cooperaciones eficaces, pero además tendrá que decir cuál es el grado de participación
si es que determina que existió quien ordenó, quien autorizó, quien dispuso los pagos. ¿Cuál es el grado de participación de esa persona y cuál es la modalidad de la conducta con la que actuó? Teniendo en cuenta además que gracias al señor Correa y a su Código Orgánico Integral Penal, el concepto de autor, de autoría, se amplió enormemente. Usted sabe perfectamente, doctor Ochoa, que la inducción equivale a autoría. Que el mandar a hacer, es decir, una autoría mediata, en este caso una autoría por dominio de organización, también equivale a autoría. Es decir, ahorita al expresidente Correa le están cocinando en su propia tinta. Bueno, yo creo que estos temas que tienen que ver con que más bien académicos no nos va a entender la ciudadanía, y a lo mejor tenemos la oportunidad con usted, colega, de debatir el tema de la autoría mediata, su aplicación en este caso, en algún foro académico un poco más especializado. Yo no quisiera dedicarme a pero solo le recuerdo lo siguiente: este tema se está juzgando a la luz bajo el amparo del viejo Código Penal, en donde el tema de la autoría está en el 42 del Código Penal. Solamente que también es amplísimo, ¿no? Pero sí, es amplísimo, y más bien sería autoría intelectual lo que se debería, si se quisiera buscar alguna salida. Pero discutamos el tema de la autoría inmediata, del hombre de atrás, de lo que ustedes quieran en otro momento, porque esto... Pero, ¿qué es lo que usted quisiera? Porque tengo que ir a la publicidad simplemente para saber. Quiero comentar lo siguiente. Sí. Hay dos cooperaciones eficaces, la que se realiza en Colombia y que se realiza aquí en Ecuador. Las dos son tremendamente distantes, absolutamente contradictorias, lo cual nos quiere decir que una de las dos es falsa. Una de las dos no corresponde a la realidad. Solo una acotación pequeña, doctor Ochoa. No, Samarito, cuénteme, ¿qué le pasó al cooperador eficaz de Colombia? Ellos se acogieron a una suerte de acuerdo. No, el cooperador eficaz fue ejecutado de un tiro en la nuca allá en Colombia. Pero, sí. Pero bueno, o sea, él no fue. Yo jamás. Ojo. El cooperador eficaz en Colombia fue ejecutado de un tiro en la nuca en la calle. Pero bueno, hay dos colaboraciones eficaces, también los otros se acogen a esta figura de este acuerdo en Colombia. En el otro caso ya no era colaboración eficaz, se acogen a un acuerdo con la Fiscalía, pero el cooperador eficaz colombiano, que fue uno de los que... Bueno, hay algo que quiero que quede claro para no perder. Yo jamás voy a defender el asunto de Colombia, y creo que si hay un delito está bien que haya sido sancionado, y en ese asunto yo jamás me voy a involucrar. No voy a defender a nadie que haya cometido un delito de esa naturaleza. Lo que yo sí sostengo es que en esta infracción cometida en Colombia no tiene nada, absolutamente nada que ver el presidente Correa, y que aquí se está forjando un juicio con esos antecedentes fácticos para sacarlo de la vida política. Voy a demostrarlo muy concretamente después. Vamos a ir a la publicidad y retornamos en un instante. Bien, parte final del programa. Vamos con el doctor Ochoa. ¿Por qué usted considera que Correa es inocente? Porque se están forjando indicios para tratar de comprometer su responsabilidad penal, apartándose de la realidad procesal. No es extraño, si se toma en cuenta este antecedente, que la víspera de que el señor Chicaiza vaya a dar su testimonio ante la señora jueza, sea sacado de la cárcel 4, llevado a la fiscalía, preparada allí su versión desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cuando él regresa a la cárcel 4, dice: ahora sí le voy perdóneme la expresión, por favor, a joder a Correa. No es nada extraño que el ciudadano que fue secretario general de inteligencia y que actualmente está en Madrid denuncie públicamente a través de las redes sociales y en los medios de comunicación que se le han acercado agentes del Estado ecuatoriano a proponerle que podrían ayudarle a que él salga libre de este proceso, si es que inventa una historia para vincularle a Correa. Es absolutamente extraño que durante todo el tiempo que se ha realizado esta investigación, que no ha sido pues de lo más ágil en contra de la supuesta realización de este delito, jamás se le haya mentado a Correa, y que solo a partir de marzo del 2018 se pretenda vincularlo. Les invito, colegas, con la sensatez y la serenidad que ustedes tienen, entiendo que ya lo han hecho, lean la denuncia que presenta el señor Balda en el 2013, para nada se le inculpa a Correa. Vean ustedes todas las versiones que se dan dentro de la investigación fiscal, para nada se le vincula a Correa. Se hacen referencia a otros funcionarios del Estado, y Balda lo hace en forma muy agria, muy dura, contra otros funcionarios, acusándolos de ser partícipes de este delito. En todo el proceso no hay nada contra Correa. Se da un giro inusitado, insospechado, a partir de marzo del 2018, en donde todo comienza a orientarse en contra de él para, reitero, vincularle a un proceso penal en el cual él no tiene ninguna participación. Doctor Raza. A ver, yo voy a empezar comentando un tema de detalle. Lo extraño es que los fiscales no convoquen a sus testigos para preparar los testimonios. Eso es lo extraño. O sea, si la Fiscalía pide como testigo a alguien,
Si cualquiera de los sujetos procesales pide de testigo ahí, tiene que preparar el testimonio, no porque le induzca a mentir, ni mucho menos. Porque además para eso está el ejercicio de contradicción que tiene la defensa. Pues. O sea, si la fiscalía me trae un testigo que es mentiroso, la defensa con un contrainterrogatorio apropiado va a sacar a la luz esa mentira. Así que no es extraño, eso no es extraño. Lo extraño es que no se haga así. Lo otro, quiero decir es que... A ver, lo que se ha venido escuchando por parte de algunos de los procesados en estos días es que había una diferencia entre la Dirección General de Inteligencia y la SENAIN. Pero recordemos una cosa, el sistema de inteligencia, de acuerdo con la ley que aprobaron igualmente en el gobierno del expresidente Correa, funcionaba así. El órgano rector del sistema era la SENAIN y este órgano reportaba a la Presidencia de la República, la inteligencia del Estado, ¿no? Fíjese ustedes, si va usted a un ministerio y el subsecretario o el director de compras del ministerio compra uniformes o camisetas, probablemente uno puede decir, el ministro no estaba enterado, no sabía de qué se trataba. Aún así, el ministro tiene la obligación de saber qué firma y en qué ordena los gastos. No se diga, pues, en una actividad que comprometía la seguridad nacional, porque se estaba investigando a una persona que supuestamente estaba conspirando contra la seguridad nacional. Y en una operación de inteligencia. O sea, ahí... pensar que no existía conocimiento del que tenía que organizar y del que respondía finalmente hasta en la Contraloría por los gastos de la SENAIN resulta absurdo. Y para un tema tan delicado además. Pero esa persona que conocía de los gastos, perdóneme la intromisión, no era el presidente Correa, perdóneme. Yo no creo que debamos ser en estos tan irresponsables para pretender siquiera sugerir que quien autorizaba los gastos o estaba armando esta operación en sus detalles era el presidente Correa. Entonces, ¿quién era el agente Chicaiza? No era el agente Chicaiza, él deberá decirnos con quiénes trabajaba y lo ha dicho. A mí me preocupan algunas cosas. Primero, que punto uno, evidentemente existió el secuestro. Dos, evidentemente este secuestro fue organizado por agentes del Estado ecuatoriano contratando a civiles colombianos. Tres, evidentemente, todo este operativo fue pagado con fondos públicos. Cuatro, evidentemente, todo esto respondió al esquema de inteligencia del Estado, que como bien dijo el doctor Raza, respondía directamente a la SENAIN y la SENAIN directamente al presidente de la República, sin filtros, directo. Cinco, me preocupa muchísimo que el agente Chicaiza diga que quien le dio las órdenes telefónicamente fue el expresidente Correa. Seis, me preocupa muchísimo que el agente Chicaiza hace varios años haya dirigido una carta al expresidente Correa diciéndole, por favor, ayúdenos porque este tema se nos va de las manos. Entonces, yo creo que todo eso, insisto, bajo garantías de debido proceso y bajo presunción de inocencia, tiene que analizarse acá, porque lo que decía usted, Andrés, la ciudadanía lo que quiere saber es la verdad. En el caso de que se confirme la participación de Correa, ¿qué pena le corresponde? Depende la calificación de plagio que se dé, porque si es que se da en el 4 sería hasta 7 años, es decir, 189 número 4, si es que se da en el 189 numeral 6 sería hasta 12, pero más allá de eso lo que queremos saber es si existió o no una estructura de criminalidad organizada en el Estado, al punto que, estructurada verticalmente, mandaba a cometer delitos además, delitos graves en relación a derechos humanos. ¿Correa está prófugo en este momento? No, y no debería. Yo, es más, insisto, yo respeto mucho su estrategia de defensa, doctor Ochoa, pero si fuera mi cliente, yo le aconsejaría que se presente. No, de hecho, yo quiero comentarle algo. ¿Y se va a presentar el 2 de julio? Él deberá estar aquí presente, de lo contrario, pues inmediatamente le dictarán orden de prisión preventiva y tendrá que acogerse a esa situación. ¿Usted le ha sugerido que venga, que esté presente? Yo creo que eso es lo pertinente. Mira, yo creo que en el proceso penal, más allá de estas estrategias de litigación de las cuales tanto se hablan ahora, un poco copiadas de los países del norte, yo creo que más allá de eso, la principal estrategia que tiene que tener un penalista que tiene valores es la verdad. Eso es todo. La verdad se lleva bien con la justicia y la justicia se lleva bien con la democracia. Si existió una estructura criminal auspiciada por algún estamento del Estado, pues tiene que identificarse quiénes la formaban parte y tienen que sancionarse. Pero de allí a pretender que de allí salte responsabilidad, en este caso al economista Correa, es verdaderamente absurdo, irresponsable. No es verdad. La principal estrategia es la verdad. Yo tengo la tarea del presidente Correa de aportar con todos los elementos que esclarezcan la verdad fáctica y la verdad procesal en esta cosa. Y de desmontar todas esas mentiras falaces que se están construyendo ahora. Muchísimas gracias por la presencia de Ramiro García, Stalin Raza y Caupolicán Ochoa. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana.